Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy vamos a adentrarnos en una de las obras más fascinantes y poderosas que he tenido el privilegio de analizar, El Eternauta de Héctor Germano Esterel y Francisco Solano López. Esta historieta, publicada entre 1957 y 1959, no es solo una obra de ciencia ficción. Es un manifiesto sobre la resistencia, la solidaridad y el poder transformador de lo colectivo. La historia nos presenta a Juan Salvo, un hombre común que vive en Vicente López con su esposa Elena y su hija Martita. Una noche, mientras juega al truco con sus amigos Favali, Lucas y Polsky, una misteriosa nevada tóxica cae sobre Buenos Aires, matando instantáneamente a quienes la tocan. Lo que comienza como una lucha por la supervivencia se convierte en una épica batalla contra invasores extraterrestres, pero también en una profunda reflexión sobre qué significa ser humano en tiempos de crisis. A lo largo de los próximos minutos, exploraremos 10 puntos clave de esta obra maestra que revolucionó la historieta argentina y se convirtió en un símbolo de resistencia política. Desde el concepto del héroe colectivo hasta las metáforas sobre el imperialismo y la colaboración, descubriremos por qué el Eternauta sigue siendo tan relevante en nuestro mundo actual, donde enfrentamos nuestras propias nevadas mortales en forma de pandemias, crisis climáticas y polarización social. Cuando Héctor Germano Esterel concibió el Eternauta, tomó una decisión narrativa que cambiaría para siempre la forma de contar historias en Argentina. En una época donde los cómics estadounidenses y europeos celebraban al héroe individual, Superman salvando Metrópolis en solitario, o Batman luchando contra el crimen desde su torre de marfil, Esterel propuso algo radicalmente diferente: el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual. Juan Salvo no es un superhombre. Es un dueño de una pequeña fábrica de transformadores, padre de familia, aficionado al aeromodelismo. Cuando la nevada mortal cae sobre Buenos Aires, su supervivencia no depende de poderes excepcionales, sino de su capacidad para unirse con otros. Favali, el profesor de física, aporta el conocimiento científico. Franco, el joven tornero, ofrece su valentía y fuerza física. Pablo, apenas un niño, representa la esperanza del futuro. Cada personaje contribuye con sus habilidades únicas, pero ninguno puede salvarse solo. Esta visión resuena profundamente en nuestro tiempo. Pensemos en la pandemia de COVID-19, ningún individuo, por más brillante o poderoso que fuera, podía detener el virus en solitario. Fueron los equipos médicos trabajando juntos, las comunidades apoyándose mutuamente, los científicos colaborando a nivel global, quienes lograron desarrollar vacunas y estrategias de contención. Como dice la frase que se hizo viral tras el éxito de la serie de Netflix, nadie se salva solo. En el mundo empresarial actual, las startups más exitosas no son producto de genios solitarios, sino de equipos diversos que combinan diferentes expertices. Apple no fue solo Steve Jobs, fue Jobs, Wozniak, y cientos de ingenieros, diseñadores y marketers trabajando en sincronía. El Eternauta nos enseña que la verdadera innovación, la supervivencia real, emerge cuando reconocemos que nuestras fortalezas individuales se multiplican exponencialmente cuando las ponemos al servicio de un objetivo común. La nevada tóxica que cae sobre Buenos Aires no es solo un recurso dramático de ciencia ficción. Es una metáfora sofisticada sobre cómo las fuerzas imperialistas invaden las sociedades, aparentemente desde afuera, pero utilizando colaboradores internos para mantener el control. Los sellos, esas entidades cósmicas que nunca vemos directamente, representan el poder opresor y deshumanizado que opera desde las sombras. Lo más inquietante de la invasión en el Eternauta es su sutileza inicial. La nieve parece hermosa, silenciosa, casi poética. Solo cuando las personas la tocan descubren su naturaleza letal. Esta es una representación brillante de cómo funcionan las invasiones modernas: no llegan con tanques y bombardeos evidentes, sino con seducción, manipulación económica, control mediático. Pensemos en cómo las grandes corporaciones tecnológicas han invadido nuestras vidas. Al principio, las redes sociales parecían maravillosas: conectar con amigos, compartir momentos felices. Solo después descubrimos cómo extraen nuestros datos, manipulan nuestras emociones, erosionan nuestra capacidad de concentración. Los manos, esos seres que controlan a los invasores pero que a su vez son esclavos de los sellos, representan los colaboradores necesarios para cualquier sistema de dominación. En nuestro contexto actual, podríamos verlos como las élites locales que facilitan la penetración de intereses extranjeros, o como los algoritmos que nos controlan sin que nos demos cuenta. En la historieta, los manos tienen implantada una glándula del terror que los mata si desobedecen.
En nuestra realidad, los mecanismos de control pueden ser el miedo al desempleo, la dependencia tecnológica o la presión social. La elección de Buenos Aires como escenario no fue casual. Oesterheld estaba escribiendo en 1957, en plena Guerra Fría, cuando Argentina, como toda Latinoamérica, era campo de batalla de influencias externas. La obra anticipaba las intervenciones que vendrían, las dictaduras impuestas desde afuera con complicidad interna. Hoy, cuando vemos cómo ciertos países ejercen influencia a través de desinformación en redes sociales, préstamos condicionados o presión económica, la metáfora del Eternauta cobra nueva vigencia. Una de las características más innovadoras del Eternauta es su estructura narrativa circular, un recurso que Oesterheld utilizó para crear una de las reflexiones más profundas sobre el destino, la inevitabilidad y la posibilidad de cambio que hayamos visto en la historieta argentina. La historia comienza con el propio Oesterheld trabajando en su escritorio a las 3 de la madrugada cuando una figura se materializa frente a él, Juan Salvo, quien se presenta como el Eternauta, un viajero de la eternidad que ha estado buscando a su familia a través de infinitas dimensiones temporales. Esta estructura no es un simple artificio literario. Es una representación magistral de cómo el trauma y la pérdida pueden atrapar a una persona en ciclos repetitivos. Juan Salvo está condenado a revivir y recontar su historia, separado para siempre de Elena y Martita, navegando por dimensiones paralelas en una búsqueda desesperada. En nuestro mundo contemporáneo, esta metáfora cobra una relevancia escalofriante cuando pensamos en los veteranos de guerra que sufren trastorno de estrés postraumático, reviviendo constantemente sus experiencias traumáticas, o en las personas que han perdido seres queridos en tragedias colectivas y quedan atrapadas en bucles de dolor y búsqueda. Pero hay algo aún más fascinante en esta estructura circular. Cuando Juan termina de contar su historia, tanto él como Oesterheld se dan cuenta de que los eventos narrados sucederían en 1963, pero están en 1959. Esto significa que la historia aún no ha ocurrido, que hay una oportunidad de prevenir la tragedia. El Eternauta le ha contado su historia al guionista precisamente para que la publique y, tal vez, logre evitar la invasión. Esta es una reflexión profunda sobre el poder de la narrativa y la memoria como herramientas de transformación social. En nuestros días, esta idea resuena poderosamente con movimientos como el de memoria, verdad y justicia. Los testimonios de sobrevivientes de dictaduras, genocidios o tragedias colectivas no son solo relatos del pasado, son advertencias para el futuro, intentos de romper ciclos de violencia. Cuando los sobrevivientes del Holocausto narran sus experiencias, cuando las madres de desaparecidos cuentan sus historias, cuando los activistas climáticos documentan el impacto del calentamiento global, están cumpliendo la misma función que Juan Salvo, usar la memoria del horror para intentar prevenir su repetición. La pregunta que cierra la historieta original, ¿será posible?, se convierte en exclamación, ¿será posible?, sugiriendo que la narrativa puede ser un acto de resistencia y transformación. La decisión de Oesterheld de ambientar el Eternauta en Buenos Aires, con referencias específicas a lugares reales como la Avenida General Paz, el estadio de River Plate, Plaza Italia y la estación Congreso del Subte, fue revolucionaria para la época y cargada de significado político. En los años 50, la ciencia ficción solía desarrollarse en escenarios exóticos, futuristas o completamente imaginarios. Flash Gordon exploraba planetas lejanos, Buck Rogers viajaba por el espacio, pero Juan Salvo resistía en las calles que los lectores conocían, en los barrios donde vivían, en el estadio donde iban los domingos. Esta elección transformó la experiencia de lectura de manera radical. Cuando los lectores veían a Juan Salvo enfrentando a los cascarudos en el estadio de River, no estaban observando una aventura lejana, estaban viendo su propio mundo bajo amenaza. La batalla en la General Paz no era ficción abstracta, era la posibilidad real de que su ciudad, sus calles, sus lugares cotidianos se convirtieran en campos de batalla. Esta proximidad geográfica y emocional hizo que la obra resonara de manera única en el público argentino, pero también estableció un precedente narrativo que influiría en generaciones posteriores de creadores. El uso de Buenos Aires como escenario también funcionaba como una declaración de independencia cultural. En plena Guerra Fría, cuando la producción cultural argentina estaba fuertemente influenciada por modelos estadounidenses y europeos, Oesterheld estaba diciendo que las historias importantes también podían suceder acá, que la épica y el heroísmo no eran monopolio de las grandes potencias. Esta decisión cobró mayor significado cuando consideramos que Oesterheld escribía apenas 2 años después del golpe de Estado que derrocó a Perón, en un momento de gran turbulencia política donde la soberanía nacional estaba en cuestión.
Hoy, cuando vemos series como El Marginal, Apache o la propia adaptación de El Eternauta en Netflix, reconocemos la influencia duradera de esta decisión pionera. La tendencia actual hacia narrativas locales que abordan problemáticas globales tiene sus raíces en lo que Oesterheld hizo en 1957. Pensemos en cómo series como La Casa de Papel logran conectar con audiencias mundiales precisamente porque están profundamente arraigadas en un contexto específico, o cómo Squid Game funciona globalmente porque es intensamente coreana. Pero hay una dimensión aún más profunda en la elección del escenario. Al situar la resistencia en Buenos Aires, Oesterheld estaba sugiriendo que cualquier lugar puede convertirse en territorio de lucha, que la épica no requiere escenarios grandiosos sino voluntad de resistir. Esta lección resulta particularmente relevante en nuestro tiempo de activismo local con impacto global. Cuando Greta Thunberg comenzó su protesta climática frente al Parlamento sueco, cuando las madres de víctimas de femicidio se organizan en sus barrios, cuando comunidades locales resisten megaproyectos extractivos, están actualizando la misma premisa que Oesterheld planteó: la resistencia comienza en casa, en los lugares que conocemos y amamos, y desde ahí puede expandirse para cambiar el mundo. Uno de los aspectos más perturbadores y brillantes de El Eternauta es cómo Oesterheld desarrolla el tema de la colaboración interna con el invasor. Los hombres robot no son villanos por naturaleza, son víctimas de un sistema de control que los despoja de su humanidad mediante dispositivos implantados en la nuca. Cuando Favali, Franco, Mosca y Pablo son capturados y convertidos en estos seres controlados, la obra nos presenta una de las reflexiones más dolorosas sobre cómo funciona la dominación. No siempre se ejerce a través de la fuerza bruta, sino mediante la manipulación de la conciencia y la anulación de la voluntad. Esta representación adquiere una resonancia escalofriante cuando la contrastamos con nuestra realidad actual. Los algoritmos de las redes sociales funcionan como una versión sofisticada de esos teledirectores, nos programan sutilmente, modifican nuestros comportamientos, nos hacen actuar de maneras que benefician a quienes controlan las plataformas. No necesitan implantarnos chips físicos, nos manipulan a través de la dopamina que libera cada like, cada notificación, cada contenido diseñado para mantenernos enganchados. Como los hombres robot de Oesterheld, muchas veces actuamos sin ser plenamente conscientes de que nuestras decisiones están siendo influenciadas por fuerzas externas. Pero la metáfora va más allá de la tecnología. En el ámbito político, vemos constantemente cómo ciertos sectores de la sociedad terminan actuando en contra de sus propios intereses, defendiendo políticas que los perjudican, apoyando líderes que los explotan. Esto sucede cuando la información se manipula sistemáticamente, cuando se crean narrativas que distorsionan la realidad, cuando se aprovechan los miedos y prejuicios para dirigir el comportamiento social. Los sellos de nuestra época no son extraterrestres cósmicos, sino corporaciones, grupos de poder económico, o regímenes autoritarios que han perfeccionado las técnicas de control mental. La tragedia de los colaboradores en El Eternauta es que no son malvados, son víctimas. Sus familias los ven actuar en contra de todo lo que antes representaban, pero saben que ya no son realmente ellos. Esta dimensión de la obra nos invita a tener compasión incluso con quienes parecen estar del lado del opresor, entendiendo que muchas veces la colaboración nace del miedo, la desinformación o la manipulación psicológica. En nuestros tiempos de polarización extrema, esta lección es especialmente valiosa, nos recuerda que debemos combatir los sistemas de dominación, no necesariamente a las personas que han sido atrapadas por ellos. La glándula del terror que controla a los humanos es quizás la metáfora más perfecta del poder que encontramos en toda la obra. El miedo como herramienta de control no es ciencia ficción, es una realidad política constante. Cuando las personas votan en contra de sus intereses por miedo al otro, cuando aceptan condiciones laborales abusivas por temor al desempleo, cuando callan ante injusticias por miedo a represalias, están siendo controladas por su propia glándula del terror. El genio de Oesterheld fue mostrar que el poder más efectivo no es el que se impone desde afuera, sino el que logramos que la gente lleve adentro. En El Eternauta, la supervivencia depende paradójicamente de un equilibrio entre aprovechar la tecnología disponible y mantener los vínculos humanos que le dan sentido a esa supervivencia. Juan Salvo utiliza sus conocimientos de radioaficionado, Favali aplica su formación en física para entender las armas alienígenas, Franco emplea sus habilidades de tornero para adaptar herramientas. Pero ninguna de estas competencias técnicas sería suficiente sin la confianza mutua, la solidaridad y el compromiso emocional que une al grupo. Esta tensión entre lo tecnológico y lo humano se ha vuelto una de las preocupaciones centrales de nuestro tiempo. La pandemia de COVID-19 nos ofreció un ejemplo perfecto de esta dualidad.
Por un lado, la tecnología nos salvó, las vacunas desarrolladas en tiempo récord, las plataformas digitales que permitieron mantener la educación y el trabajo a distancia, las aplicaciones que facilitaron el acceso a servicios esenciales. Por otro lado, esa misma tecnología mostró sus límites, la soledad del aislamiento, la fatiga de las videollamadas, la pérdida de los vínculos físicos que nutren el alma humana. La frase que se viralizó tras el estreno de la serie de Netflix, "Lo viejo funciona, Juan", captura perfectamente esta tensión. En un mundo hiperconectado donde dependemos de sistemas complejos y vulnerables, a veces las soluciones más simples y analógicas resultan ser las más confiables. Cuando fallan las redes eléctricas, cuando colapsan los servidores, cuando los sistemas automatizados se vuelven en nuestra contra, necesitamos volver a habilidades básicas, saber hacer fuego, entender mecánica simple, poder comunicarnos sin intermediarios digitales. Pero lo viejo en el Eternauta no se refiere solo a la tecnología, se refiere también a valores humanos fundamentales que ninguna innovación puede reemplazar. La lealtad de Favali hacia Juan, el coraje de Franco ante el peligro, el amor de Juan por su familia, estos son los dispositivos más antiguos y más poderosos de la humanidad. En nuestra era de inteligencia artificial y automatización, la obra nos recuerda que la tecnología es una herramienta, pero no un sustituto de la conciencia, la ética, y la capacidad humana de elegir el bien común por encima del interés personal. Esta reflexión se vuelve especialmente relevante cuando consideramos el auge de la inteligencia artificial. Como los lanzarrayos que capturan en la obra, la IA puede ser un arma poderosa en manos correctas, pero también una amenaza si es controlada por fuerzas hostiles. La diferencia radica en quién toma las decisiones y con qué valores. Los personajes de El Eternauta no rechazan la tecnología alienígena, la estudian, la comprenden, la adaptan para sus propios fines. Esta es la actitud que necesitamos frente a las nuevas tecnologías, ni tecnofobia ni tecnoutopismo, sino una aproximación crítica y humanizada que ponga la tecnología al servicio de la vida y la justicia. El mensaje final es que las crisis revelan tanto nuestras vulnerabilidades tecnológicas como nuestra capacidad humana de adaptación. En El Eternauta, cuando todos los sistemas fallan, cuando la comunicación se corta, cuando la normalidad se destruye, lo que realmente importa es la capacidad de confiar en otros, de compartir recursos, de mantener la esperanza colectiva. La tecnología puede amplificar estas capacidades humanas, pero nunca reemplazarlas. Por eso Juan Salvo no es un cyborg ni un genio tecnológico, es un hombre común que encuentra fuerzas extraordinarias en la conexión con otros seres humanos. En El Eternauta, la familia no es simplemente un telón de fondo emocional, es el motor que impulsa toda la narrativa de resistencia. Juan Salvo no lucha por ideales abstractos o por gloria personal, lucha por Elena y Martita. Cada decisión que toma, cada riesgo que asume, cada momento de valentía está motivado por el amor familiar y la necesidad desesperada de proteger a quienes más ama. Cuando el grupo debe abandonar la seguridad relativa de la casa para unirse a la resistencia militar, Juan se debate entre su deber como ciudadano y su responsabilidad como padre y esposo. Esta tensión convierte a la familia en una fuerza que tanto fortalece como vulnerabiliza al protagonista. La representación de Elena y Martita también resulta revolucionaria para su época. En lugar de ser simplemente objetos pasivos de protección, Elena participa activamente en la supervivencia del grupo, colaborando en la creación de los trajes aislantes, manteniendo la moral del grupo, tomando decisiones cruciales cuando Juan está ausente. Martita, aunque es una niña, representa la continuidad del futuro, la razón última por la cual vale la pena resistir. Su presencia constante en la narrativa nos recuerda que toda lucha política tiene una dimensión profundamente personal. Luchamos no solo por principios, sino por las personas concretas que amamos. Esta centralidad de la familia resuena poderosamente en nuestro contexto contemporáneo, especialmente cuando consideramos los movimientos de resistencia actuales. Las madres de víctimas de femicidio que se organizan para exigir justicia, los padres que luchan contra la contaminación ambiental para proteger la salud de sus hijos, las familias migrantes que enfrentan sistemas hostiles para construir un futuro mejor. Todos estos ejemplos muestran cómo el amor familiar se convierte en una fuerza política transformadora. No es casualidad que muchos de los movimientos sociales más poderosos de nuestra época tengan en su centro la defensa de la familia y la infancia. Pero El Eternauta también nos muestra el costo terrible que puede tener esta motivación familiar. Cuando Juan es separado de Elena y Martita al final de la primera parte, queda condenado a vagar eternamente por dimensiones paralelas, buscándolas sin encontrarlas nunca.
Esta separación forzada funciona como una metáfora desgarradora de lo que sucede en contextos de represión política, guerra o migración forzada. Pensemos en las familias separadas en las fronteras, en los desaparecidos que dejan atrás seres queridos en búsqueda eterna, en los refugiados que pierden contacto con sus familias durante huidas desesperadas. La tragedia personal de Oesterheld añade una dimensión biográfica devastadora a esta lectura. El autor perdió a sus 4 hijas, Diana, Beatriz, Estela y Marina, durante la dictadura militar argentina, todas ellas desaparecidas por su militancia en Montoneros. Cuando escribía sobre Juan Salvo buscando eternamente a su familia, Oesterheld estaba profetizando su propio destino. La dedicatoria que el autor haría años después, nombrando a sus hijas como sus 4 obras maestras, transforma la obra en un testimonio premonitorio sobre cómo el amor familiar puede ser tanto la fuente de la resistencia como su precio más doloroso. En nuestro mundo actual, donde las crisis económicas y sociales ponen constantemente en riesgo la estabilidad familiar, el Eternauta nos recuerda que defender a la familia es un acto político, que el amor privado tiene dimensiones públicas y que a veces la resistencia más heroica es simplemente la determinación de mantenerse unidos cuando todas las fuerzas conspiran para separarnos. Aunque el Eternauta fue publicado en 1957, más de una década antes de que Oesterheld se involucrara activamente en la militancia política, la obra está impregnada de una crítica sofisticada al autoritarismo que anticiparía los horrores que vendrían después. Los sellos, esas entidades cósmicas que nunca se muestran directamente pero controlan todo desde las sombras, representan el poder totalitario en su forma más pura, invisible, omnipresente, despiadado, que reduce a todos los seres vivos a instrumentos de su voluntad. La estructura jerárquica de la invasión es un modelo perfecto del funcionamiento de las dictaduras. En la cúspide están los sellos, que toman las decisiones pero nunca se exponen al riesgo. En el nivel intermedio están los manos, seres tecnológicamente avanzados pero esclavizados por el terror, que ejecutan las órdenes porque la desobediencia significa muerte instantánea. En la base están los cascarudos, Gurbos y hombres robot, criaturas completamente deshumanizadas que no pueden siquiera concebir la posibilidad de resistencia. Esta pirámide de opresión refleja con precisión escalofriante cómo funcionan los regímenes autoritarios, líderes en las sombras, colaboradores aterrorizados, masas despersonalizadas. Lo más inquietante es cómo la obra muestra que el sistema se mantiene no solo a través de la violencia directa, sino mediante la destrucción de la capacidad de pensar y resistir. Los hombres robot no son simplemente controlados, han perdido la capacidad de concebir alternativas. Los manos obedecen no solo por miedo, sino porque su terror ha sido literalmente implantado en sus cuerpos. Esta es una representación brillante de cómo los totalitarismos no se conforman con controlar acciones, buscan controlar mentes, emociones, la capacidad misma de imaginar un mundo diferente. En nuestro contexto actual, estas metáforas cobran nueva relevancia cuando observamos el surgimiento de autoritarismos digitales. Los sistemas de vigilancia masiva, la manipulación algorítmica de la opinión pública, la creación de cámaras de eco que impiden el pensamiento crítico, todas estas son versiones contemporáneas de los mecanismos de control que Oesterheld imaginó en 1957. Los sellos de nuestro tiempo pueden ser algoritmos, corporaciones transnacionales o regímenes que han aprendido a dominar sin mostrar la cara, controlando a través de la información, la dependencia tecnológica y el miedo. Pero la obra también nos ofrece esperanza al mostrar que la resistencia es posible, que los sistemas de dominación, por más sofisticados que sean, tienen grietas. Juan Salvo y sus compañeros logran capturar armas enemigas y volverlas contra los invasores. Descubren que los teledirectores pueden ser removidos, que los hombres robot pueden ser liberados, que incluso los manos pueden rebelarse cuando encuentran apoyo. Esta es la gran lección política del Eternauta: ningún sistema de opresión es verdaderamente total, siempre existen espacios de resistencia, siempre hay posibilidades de liberación. La crítica al autoritarismo en el Eternauta no es abstracta, es profundamente argentina y latinoamericana. Cuando los personajes descubren que existe un comité unido de emergencia del hemisferio norte que supuestamente controla la Nevada pero en realidad colabora con los invasores, estamos viendo una anticipación de las intervenciones extranjeras que marcarían la historia de la región. La idea de que las élites locales entregan el territorio a cambio de mantener sus privilegios es una constante en la historia latinoamericana que Oesterheld capturó con precisión visionaria. La pandemia de COVID-19 convirtió a El Eternauta en una obra profética de manera casi escalofriante. Como la nevada mortal de Oesterheld, el virus llegó silenciosamente, invisible al principio, aparentemente inofensivo, hasta que reveló su naturaleza letal.
La respuesta inicial fue similar, incredulidad, negación, y luego el confinamiento forzoso en nuestras casas, exactamente como Juan Salvo y su familia se refugiaron en su chalet de Vicente López. De repente, millones de personas en todo el mundo estaban viviendo la primera parte de El Eternauta, aislados en sus hogares, viendo por las ventanas un mundo que se había vuelto peligroso, dependiendo de la información fragmentaria que llegaba a través de medios de comunicación. Pero las similitudes van mucho más allá de la cuarentena. Durante la pandemia, vimos emerger claramente quiénes eran los colaboradores y quiénes los resistentes. Aquellos que negaban la realidad del virus, que difundían desinformación, que priorizaban beneficios económicos por encima de vidas humanas, actuaban como los hombres robot de la obra, aparentemente humanos, pero controlados por intereses que los habían despojado de empatía y racionalidad. Mientras tanto, los trabajadores esenciales, el personal médico, los científicos que desarrollaron vacunas en tiempo récord, encarnaron el espíritu de resistencia colectiva que Oesterheld había imaginado. Las redes sociales funcionaron durante la pandemia exactamente como los aparatos productores de alucinaciones de El Eternauta, dispositivos que generan imágenes falsas para crear miedo y confusión. La infodemia fue tan peligrosa como la pandemia misma, con teorías conspirativas, tratamientos milagrosos, y negacionismo científico propagándose más rápido que el propio virus. Como en la obra de Oesterheld, la realidad se volvió confusa, y distinguir entre información real y manipulación se convirtió en una cuestión de supervivencia. Pero también vimos el poder de la organización colectiva que El Eternauta celebra. Las redes de apoyo vecinal, los aplausos para el personal sanitario, la solidaridad internacional en el desarrollo de vacunas, las iniciativas comunitarias para proteger a los más vulnerables. Todo esto demostró que nadie se salva solo, que la supervivencia depende de la capacidad de actuar colectivamente. La frase de Favalli, lo viejo funciona, cobró nuevo significado cuando descubrimos que las tecnologías más avanzadas no podían reemplazar gestos básicos como lavarse las manos, usar mascarillas o mantener distancia física. En nuestro mundo post-pandémico, las redes sociales han consolidado su papel como nuevos teledirectores que influyen en nuestro comportamiento sin que seamos plenamente conscientes. Los algoritmos nos muestran contenido diseñado para mantenernos enganchados, modifican nuestras percepciones políticas, influyen en nuestras decisiones de consumo, incluso afectan nuestro estado de ánimo. Como los dispositivos de control alienígena en El Eternauta, estas tecnologías no nos obligan directamente, pero moldean sutilmente nuestras acciones. La obra nos enseña que la resistencia en el siglo XXI no puede ser solo individual. Necesitamos desarrollar trajes aislantes colectivos contra la manipulación digital, educación mediática, pensamiento crítico, redes de verificación comunitaria. Necesitamos aprender a distinguir entre conectividad real y pseudoconectividad, entre información y desinformación, entre tecnologías que nos empoderan y aquellas que nos controlan. El mensaje de El Eternauta sigue siendo válido. La supervivencia en un mundo hostil depende de nuestra capacidad de organizarnos, de cuidarnos mutuamente, y de mantener nuestra humanidad frente a fuerzas que buscan despojarnos de ella. El legado de Héctor Germano Oesterheld trasciende ampliamente los límites de la historieta para convertirse en un símbolo de la resistencia intelectual y la memoria histórica en Argentina y Latinoamérica. Su desaparición el 27 de abril de 1977, junto con sus 4 hijas Diana, Beatriz, Estela y Marina, transformó al creador de El Eternauta en una figura emblemática de las víctimas del terrorismo de Estado. Pero más que una víctima, Oesterheld se convirtió en un modelo de cómo el arte puede ser una forma de resistencia, de cómo la creatividad puede anticipar y denunciar la barbarie antes de que ésta se manifieste completamente. La coherencia entre vida y obra de Oesterheld es extraordinaria y dolorosa. El hombre que imaginó la importancia de la resistencia colectiva terminó militando en Montoneros junto a sus hijas. El creador que escribió sobre familias separadas por fuerzas incomprensibles vivió en carne propia la pérdida de todos sus seres queridos. El autor que planteó que la memoria del horror puede prevenir su repetición se convirtió él mismo en memoria, en testimonio, en advertencia para las generaciones futuras. Su última entrevista, donde afirmaba que sus 4 hijas eran sus verdaderas obras maestras, añade una dimensión trágica y hermosa a toda su producción artística. El impacto cultural de El Eternauta en Argentina es imposible de dimensionar completamente. La imagen de Juan Salvo con su traje aislante se ha convertido en un ícono visual que trasciende la historieta. Aparece en murales políticos, en manifestaciones sociales, en campañas publicitarias, en referencias constantes de la cultura popular. Bandas como los fabulosos Cadillacs le han dedicado canciones, artistas visuales lo han reinterpretado,
académicos lo han analizado desde múltiples perspectivas. El personaje funciona como un símbolo de resistencia que cada generación reinterpreta según sus propias circunstancias. La reciente serie de Netflix, protagonizada por Ricardo Darín, representa un momento único en esta historia cultural. Por primera vez, El Eternauta llega a una audiencia global masiva, posicionándose en el top de series más vistas a nivel mundial. Esto significa que la visión de Oesterheld sobre la resistencia colectiva está llegando a contextos culturales donde quizás nunca había resonado antes. Jóvenes de diferentes países están descubriendo que nadie se salva solo, que la solidaridad es más poderosa que el individualismo, que la organización comunitaria puede enfrentar amenazas aparentemente invencibles. Pero el verdadero legado de Oesterheld no está solo en el éxito comercial o cultural de su obra, sino en su capacidad de seguir generando reflexión política y social. En un mundo donde el neoliberalismo promueve el individualismo extremo, donde la atomización social debilita los lazos comunitarios, donde las crisis requieren respuestas colectivas pero la cultura dominante celebra las soluciones individuales, El Eternauta sigue siendo una voz contracultural poderosa. La obra nos recuerda que la memoria no es solo nostalgia, es una herramienta política. Recordar las tragedias del pasado, honrar a quienes resistieron, aprender de sus errores y aciertos, no es un ejercicio académico sino una necesidad para la supervivencia democrática. Oesterheld entendió que contar historias es un acto político, que la imaginación puede ser una forma de resistencia, que el arte tiene la responsabilidad de alertar sobre los peligros que acechan a la humanidad. En nuestro presente, marcado por autoritarismos emergentes, crisis climática, desigualdad creciente y manipulación digital, el legado de Oesterheld nos interpela: ¿somos capaces de organizarnos colectivamente? ¿Podemos mantener nuestra humanidad frente a fuerzas que buscan deshumanizarnos? ¿Seremos capaces de aprender de la historia para no repetir sus tragedias más oscuras? El Eternauta no nos da respuestas fáciles, pero nos muestra que estas preguntas son urgentes y que enfrentarlas es responsabilidad de todos nosotros. En conclusión, El Eternauta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López nos brinda una visión profundamente transformadora sobre la resistencia, la solidaridad y el poder de lo colectivo frente a las fuerzas de dominación. Su mensaje central, que ningún individuo puede salvarse solo, que la verdadera fuerza radica en la organización comunitaria, y que la resistencia debe ser siempre colectiva, resuena con particular urgencia en nuestro tiempo de crisis múltiples y desafíos globales. La obra nos demuestra que enfrentar las nevadas mortales de nuestro presente, ya sea el cambio climático, las pandemias, la desigualdad creciente o la manipulación tecnológica, requiere la misma respuesta que Juan Salvo y sus compañeros descubrieron en aquella Buenos Aires sitiada: la unión, la organización y la determinación de no claudicar ante fuerzas aparentemente superiores. El Eternauta nos recuerda que cuando los individuos se convierten en comunidad, cuando la supervivencia personal se transforma en proyecto colectivo, emergen posibilidades que parecían imposibles. Para terminar, queremos enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo a la brillante obra El Eternauta, de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a leer la historieta completa y absorber la profundidad visual y narrativa de esta obra maestra del arte secuencial. Por eso, te recomendamos que le des una oportunidad a esta historieta tan inspiradora. En la descripción encontrarás un enlace para conseguirla. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso viene de las obras completas, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura indispensable para todo aquel que quiera entender la fuerza transformadora de lo colectivo y la importancia de la resistencia organizada. Como nos enseña el Eternauta, nadie se salva solo, pero juntos podemos enfrentar cualquier invasión, cualquier adversidad, cualquier nevada mortal que amenace nuestra humanidad. Hasta el próximo episodio.